Vamos a comenzar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora. Temas económicos en nuestra pantalla. Está ocurriendo en México. Fíjense esta decisión. Andrés Manuel López Obrador se bajará el sueldo, ganará 60% menos que lo que gana Peña Nieto. Cuba comenzó a implementar el acceso a Internet desde teléfonos celulares. Japón y Unión Europea firman acuerdo en medio de los berrinches de Trump. Deuda global hoy en el expediente de análisis económico. ¿Qué es lo que pasa en México? El presidente electo anunció la decisión de recortar su sueldo, 60% menos de lo que gana Peña Nieto. Tal como estaba previsto en su oferta electoral, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó su plan de austeridad republicana, que busca acabar con la corrupción y los privilegios a través de 50 puntos. Entre ellos, uno de los más llamativos es que el líder de Morena percibirá un salario equivalente al 40% de lo que gana el actual mandatario Enrique Peña Nieto, siendo entonces uno de los presidentes que menos ganaría de la región. Yo voy a recibir 108. O sea, voy a recibir el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña y cumplo con esto, con el compromiso que hice de que iba yo a ganar menos de la mitad. En esencia, el plan de austeridad republicana busca un mayor ahorro del gasto corriente de la administración pública para poder canalizar los recursos a programas sociales como la pensión universal para adultos mayores y el programa de becas y prácticas profesionales remuneradas para jóvenes. Aunque este domingo no dio cifras, el pasado sábado explicó que este conjunto de medidas deben ayudarle a recuperar al menos 500,000 millones de pesos, unos 26.427 millones de dólares, que destinaría, según dijo, al desarrollo del país, mientras ya comienza a percibirse una estabilidad de las finanzas. En este ambiente de estos días, después de la elección, que ha quedado de manifiesto que hay confianza, porque la transición se está llevando a cabo sin sobresaltos, pues se ha beneficiado hasta la economía, hay estabilidad en las finanzas. En los últimos días, tras la victoria de AMLO, lejos de ese clima de incertidumbre que se tejió en la campaña electoral, los mercados aparentan una relativa estabilidad y recuperación de la moneda local, al tiempo que empresarios e industriales han manifestado su apoyo a la gestión del líder de Morena. Y en Cuba trabajan para lograr ampliación en la conectividad. Este fin de semana será un día muy especial, se prevé la instalación de Internet en teléfonos celulares. Aparecen grandes novedades en este tema. La empresa de telecomunicaciones de Cuba dijo que la meta es ampliar el servicio a sus 5 millones de clientes de telefonía móvil hasta fin de año. Mientras de momento solo estará para un grupo inicial de clientes, allí destacan los trabajadores de la prensa. Según el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, la informatización impulsará economía local y acceso a la red que en gran medida solo estaba disponible para el público en los hoteles turísticos. Desde diciembre pasado, los clientes postpago, que incluyen desde empresas y embajadas hasta ONG, han podido contratar planes de datos y esto les da acceso a aplicaciones en línea. Ocurre en Perú, sigue la polémica por los escándalos de corrupción y sobornos en la justicia. El presidente Martín Vizcarra despidió a su ministro de Justicia el pasado viernes, luego que se publicaran en medios locales una conversación telefónica secreta entre el ministro y un juez bajo investigación por tráfico de influencias. Además, otro de los salpicados, el expresidente del Tribunal Superior de Perú en Callao, fue arrestado el domingo por disponer de un soborno de al menos $10.000 para que un juez pueda recibir su puesto. Aunque a lo interno esperan mayores muestras contra delitos de corrupción que provocaron, recordemos, la renuncia del expresidente Kuczynski, los ciudadanos siguen con atención estos casos. La captura del presidente de la Corte Superior del Callao
es una buena reacción del propio sistema de justicia. Sin embargo, creemos que faltan más detenciones, más renuncias. Nosotros en Proética estamos esperando que todos los consejeros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, todos renuncien, incluyendo los accesitarios, y que se pueda empezar un proceso de selección de cero. Movemos el balancín, nos vamos a ver la cotización del Brent en este día, $72,08 el barril, WTI clavado un poco menos, 68.13, subiendo 0,07, OPEP $71,9 el barril, perdiendo 25 centavos de dólar. A la vuelta de la pausa vamos a revisar otro tema, la calificación de un acuerdo histórico, una decisión que han tomado Japón y Unión Europea. Antes de ir a la pausa les decía que Japón y Unión Europea firmaron un acuerdo de libre comercio a gran escala que elimina la mayoría de los aranceles y de las barreras regulatorias. El mayor tratado de libre comercio jamás negociado por el bloque europeo fue firmado en presencia del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acompañado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El acuerdo, que crea una zona de libre comercio que cubre casi un tercio del Producto Interno Bruto mundial y más de 600 millones de personas, elimina el 99% de los aranceles para las exportaciones de la Unión Europea a Japón y viceversa. El TLC Japón-Unión Europea, que se firma en medio de la guerra comercial que estimula Trump, con la aplicación de aranceles al acero y aluminio de diversos países y contra cientos de productos chinos, envía un mensaje claro contra el proteccionismo. ¿Desea saber cuál es el riesgo real para nuestros negocios, empresas, personas? Los riesgos son incertidumbre política, guerras arancelarias, retórica agresiva, impredecibilidad e irresponsabilidad. Son un riesgo real para nuestras empresas, no acuerdos comerciales. En lo que a nosotros respecta, no hay protección en el proteccionismo y no hay unidad cuando hay unilateralismo. Puedo asegurarle que ninguno de los dos bandos es un comerciante libre e ingenuo. Nos hemos tomado nuestro tiempo para asegurarnos de que cualquier acuerdo posible sea justo y beneficia a todos los lados. Con este tratado, por un lado, el sector agroalimentario europeo es el gran ganador, pues tendrá luz verde para ingresar al mercado nipón. Por su parte, los japoneses obtienen un libre acceso al mercado europeo para su industria automovilística, mientras que los precios del vino y el cerdo europeos serán más bajos para los consumidores nipones. Los europeos verán cómo las piezas de maquinaria, el té y el pescado japoneses serán más baratos. De acuerdo a la Unión Europea, la liberalización del mercado llevará a aumentos de las exportaciones de químicos, ropas, cosméticos y cerveza a Japón, lo que generará seguridad en el empleo en la región. Con este TLC, que se firma en el marco de la Asociación Estratégica Unión Europea-Japón, ambas partes elevan la cooperación a un nivel más profundo. Y aquí hay un viejo tema que seguimos de cerca. Hay un grupo de analistas que está alertando, dice que la lluvia de aranceles de Trump afecta al mercado de bienes básicos y que puede incluso frenar el crecimiento económico mundial. A través de un informe, analistas del segundo mayor banco alemán, del Commerzbank, indican que existe una creciente preocupación entre actores del mercado de que esta guerra comercial afecte a la economía real. La investigación señala que en Estados Unidos se disparan los precios del acero por los aranceles, mientras que en China los aranceles a la soja estadounidense y otros productos del agro están creando turbulencias en los mercados. Pero la cuestión podría ser peor. Una estratega de metales y divisas de un banco holandés alertó que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China nubla las perspectivas económicas de los inversionistas. El Fondo Monetario Internacional también habló, dijo que las tensiones comerciales podrían comprometer en breve el crecimiento económico mundial. Fíjense además cómo Reino Unido se aleja de Estados Unidos, por lo menos en cuanto al acuerdo nuclear.
Rob Maquer ha dicho, no seguimos Estados Unidos en el acuerdo nuclear, más bien actuamos según la política que adoptamos nosotros. Estados Unidos ha salido del pacto nuclear, pero nosotros no apoyamos esa política. Maquer calificó de exitoso el acuerdo tanto para la paz como para la seguridad a nivel mundial, así como para el florecimiento económico de Irán y de Reino Unido. Por esto, en función de esos billetes, Londres se mantiene comprometido con las obligaciones firmadas en el pacto. Además, tenemos que Irán denuncia a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por esta amenaza de reimponer sanciones tras la salida de Estados Unidos del pacto nuclear. Hoy, la República Islámica presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, debido a las sanciones unilaterales e ilegales de los Estados Unidos, que son una violación del Tratado de Amistad de 1955. Esta administración en Estados Unidos no sabe cómo comportarse con el mundo. Rompe los tratados internacionales. No ha cumplido sus compromisos con el acuerdo nuclear, el acuerdo climático de París, el TLCAN, el TPP. Ha roto todos estos tratados. Se ha acostumbrado a hacerlo. Es necesario detener este comportamiento. West Asia, en un territorio de 700 hectáreas. Estados Unidos reimpondrá sanciones contra Irán en 2 fases. La primera en agosto, la segunda en noviembre. Con esto, Washington quiere impedir que empresas europeas y compañías extranjeras hagan negocios con Irán y bloqueen sus ventas de petróleo en el exterior. Desde la Unión Europea no quieren perder ese bocado y están trabajando en medidas que han llamado poco ortodoxas e innovadoras. Lo dijo entonces una autoridad zona euro y así tienen la declaración allí. Lo dijo Stefan Scholl. Estamos todos juntos en esto, ya que la Unión Europea enfrenta una pérdida neta de 10.000 millones de euros en el comercio con Irán el próximo año. Hablando de números, hay deuda, existe, se llama deuda global. Y ahora, al regreso de la pausa, vamos a focalizar y vamos a ver de qué se trata, quién le debe a quién. Abrimos el espacio de análisis, veamos cómo están las cuentas externas de los principales países de América Latina y cuál es el nivel de los pasivos con acreedores internacionales. Los préstamos acordados por organismos como el Banco Mundial y el FMI, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integran en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer el equilibrio financiero de los países que están en dificultades. Pero realmente se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Para conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales, escenario que tiene consecuencias negativas para la población y las economías. La pobreza se generaliza con rapidez. Los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten en ningún modo mejorar el bienestar de la población más pobre. Por eso y más, CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al sector financiero. Fíjense la siguiente afirmación. Lo que viene es un gráfico, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar ahí los puntos, lo que se refiere a deuda global y luego nos vamos a ir a mostrar deuda latinoamericana específicamente.
El nivel de deuda se ubicaba para 2016 en 164 billones de dólares, el equivalente a 225% del Producto Interno Bruto Mundial. En los últimos 10 años ha aumentado notoriamente, tanto en el sector público como el privado, según el Fondo Monetario Internacional. El mundo está un 12% más en deuda de su PIB que en el pico anterior de 2009, según precisa el informe de Monitor Fiscal de abril de 2018. Para 2017, la deuda en la zona euro estaba en torno del 71% del PIB, en Estados Unidos en 82,3% y en Japón en el 153,3%. Estos países presentan un nivel medio de 105% del PIB, un hecho inédito desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, en su conjunto, el endeudamiento de los gobiernos alcanzaba el 29,4% del PIB en 2012, pero en 2017 se elevó a 43,3%. Se proyecta que para 2023 se ubique en 52,7% en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en los últimos años, los datos muestran una disminución del peso del sector gubernamental y el aumento del correspondiente al sector financiero y su fuerte presencia como emisor de valores internacionales en todo el mundo. Dice además que en el caso de América Latina y el Caribe, el sector corporativo no financiero se ha convertido en el emisor de valores más importante después del gobierno. El aumento de la participación de las economías empobrecidas en el mercado de bonos ha contribuido a aumentar su nivel de endeudamiento. Chile es uno de los países que sobresale por su nivel de deuda externa en relación con el PIB, 60%. Estos pasivos del país, medidos en valores, ascendieron a 188.000 millones de dólares en 2018, según las estimaciones del mercado. Esto implica que la deuda externa chilena aumentó en 38.000 millones en los últimos 4 años. En la lista de países que más deuda acumularon desde 2014 se destaca Argentina. Los pasivos externos de esta economía subieron de 145 a 249.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 104.000 millones de dólares. En términos del PIB, implica que la deuda pasó del 25 a más del 43%. El 90% de este endeudamiento se generó a partir de 2016 con el cambio de la política económica del país. Se acordó el pago a los fondos buitre y hubo una vía libre para la colocación de nuevos bonos en los mercados internacionales. Colombia es otra de las economías que se destacó por incrementar en forma acelerada sus niveles de deuda externa. El stock de los pasivos con los acreedores internacionales pasó de 101 a 132.000 millones de dólares y en términos del PIB se elevó de 27 a 39%. El país incrementó en forma exponencial sus desequilibrios comerciales, un factor potenciado por la caída del precio internacional de los combustibles, y debió recurrir al endeudamiento para poder cerrar las cuentas macro. La falta de industria colombiana obligó al país a recurrir a las importaciones de gran parte de los bienes de consumo masivo. En el caso de México se observó un aumento de 286 a 467.000 millones de dólares de la deuda externa, pasando de representar del 22 al 38% del PIB. El dato no es menor si se tiene en cuenta que se trata de la segunda economía más importante de la región. Para Brasil, se estimó una deuda externa de 331.000 millones de dólares para este año, en niveles similares respecto de la observada en 2014. En términos del producto, este pasivo es equivalente al 15%. Números en mano, hay que preguntarse entonces, y ahí vamos a buscar en un minuto la respuesta. ¿La deuda latinoamericana es una bomba de tiempo? Desde el CELAC se asegura que una de las principales tensiones de la región es que la deuda aumenta mientras avanzan los desequilibrios comerciales y la fuga de capitales, lo que compromete la estabilidad externa de la economía latinoamericana y no puede pasarse por alto al momento de pensar estrategias de política económica a nivel regional. En ese sentido, agrega que las estimaciones de las consultoras para 2018 adelantan que el rojo de cuenta corriente alcanzará un 3% en Colombia, 6% en Argentina, 2% en México, 1,3% en Chile y 1% en Brasil. Números que le llevan a afirmar que se trata de un desajuste que complica enfrentarse a un mundo de mayor tensión financiera en el que una nueva crisis parece inevitable. A este escenario añade que los reportes del mercado brindan datos preocupantes sobre la calidad de la deuda global. Afirma que la calificación media de los bonos bajó desde 1980 hasta el 2018, al punto de que el promedio de los que circulan en el mundo se acerca a la calificación de bonos basura. Con datos en mano, desde el CELAC se dice que Latinoamérica debería diseñar un plan de escape que priorice la integración regional. Durísimo, bien desplegado, lo ha tenido a nivel global, lo ha tenido a nivel latinoamericano. Hablamos de deudas con todo lo que eso implica. Hasta la próxima.